Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. La verdad es que me emociona saber que esta pequeña comunidad sigue creciendo y que puedo compartir con ustedes mis reflexiones sobre temas que nos apasionan a todos. Espero que estén teniendo un día increíble o al menos, que este vídeo lo haga un poquito mejor. Hoy, como ya les adelanté en la introducción, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y no es para menos. Probablemente ya hayan visto los titulares, los tweets, las publicaciones en redes sociales. Es un tema que ha generado muchísima conversación, especulación, e incluso, bueno, un poquito de drama, seamos sinceros. Y es que, ¿quién no disfruta de un buen culebrón, sobre todo cuando involucra a figuras públicas que admiramos? Hablamos por supuesto de la situación entre Demet y Can, y toda esa presión mediática que ha estado alrededor de ellos, creando un verdadero torbellino de rumores y especulaciones. Si ya son parte de esta comunidad, saben que me encanta hablar de temas que nos hacen pensar, que nos enganchan y sobre todo, que nos hacen conectar. Y este tema en particular, creo que toca muchas fibras, porque nos habla de la fama, la presión, las relaciones y la complejidad de la vida pública. Así que pónganse cómodos, agarren sus bebidas favoritas, ya sea un café bien cargado para el análisis profundo o una copa de vino para relajarse y disfrutar del chisme, y prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo este culebrón, pero de una forma que espero les resulte entretenida, informativa y sobre todo, diferente. Intentaremos ir más allá de los titulares sensacionalistas y buscar la verdad entre líneas. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan los próximos vídeos, te prometo, estarán igual de interesantes y llenos de reflexiones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a ser honestos, ¿quién no se ha dejado llevar alguna vez por el chisme? Es parte de la naturaleza humana, lo admito sin tapujos. Esa curiosidad por la vida de los demás, esa necesidad de entender las dinámicas sociales, nos impulsa a participar en conversaciones que a veces pueden rayar en lo intrusivo. Y cuando hablamos de figuras públicas, la curiosidad se dispara aún más. Y es que la historia de Demet y Can, bueno, no es precisamente una historia de bajo perfil, de esas que pasan desapercibidas. Su conexión, ya sea en la pantalla o fuera de ella, ha sido un tema recurrente, casi una obsesión, desde hace un tiempo. Hemos visto sus proyectos juntos, esas series que nos han tenido enganchados a la pantalla, sus apariciones públicas en alfombras rojas y eventos, las pequeñas interacciones, esos gestos sutiles, esas miradas cómplices que nos han dejado a todos con la cabeza llena de preguntas y el corazón latiendo fuerte. Y claro, la prensa, con su hambre insaciable por la noticia, ha hecho lo suyo, magnificando cada gesto, cada mirada, cada palabra, creando titulares explosivos y alimentando la llama de la especulación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque de repente nos encontramos con titulares como Demet cede ante la presión periodística y declara su amor por Can. ¡Bomba! ¿Verdad? Una noticia que se propagó como la pólvora en redes sociales y que generó un verdadero terremoto entre los fans. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en nuestras mentes, es, ¿realmente cedió? ¿Fue una declaración genuina, una confesión sincera desde el corazón, o una simple estrategia, una jugada maestra para apaciguar a los medios y calmar las aguas turbulentas? Y aún más importante, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Cómo afecta a sus carreras, a sus vidas personales, a su relación, sea cual sea? Estas son las preguntas que intentaremos responder hoy. Para entender un poco mejor la situación, para poder analizarla con la objetividad que merece, tenemos que adentrarnos en el mundo de la presión mediática, en ese universo paralelo donde cada movimiento, cada respiración, es analizada con lupa. Imagínense estar constantemente bajo el microscopio con la mirada atenta de millones de personas, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada hasta el infinito, a veces de forma errónea o malintencionada. No debe ser fácil, la verdad. La vida de un personaje público como Demet está constantemente expuesta, es como vivir en un escaparate donde todos pueden observar, pero muy pocos comprenden. Y eso puede generar una presión enorme, una carga que puede llegar a ser insostenible. Es como vivir en una pecera, donde todos te ven, pero nadie entiende del todo lo que estás sintiendo, las emociones, las dudas, las inseguridades. Y cuando esa presión se combina con los rumores y la especulación, con las historias que se inventan y se difunden sin piedad, la situación puede volverse francamente insostenible.
Los medios pueden crear narrativas PrAP. IAS a veces sin ninguna base real, pero que calan muy hondo en la opinión pública, sembrando la duda y el desconcierto. Y en el caso de Demet y Can, esa narrativa ha girado en torno a una relación amorosa, a un romance que ha cautivado la imaginación de muchos, a pesar de que ellos nunca lo han confirmado abiertamente. Han sido sutiles, esquivos, dejando pistas ambiguas que han dado pie a todo tipo de interpretaciones. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esa presión influyó en las acciones y declaraciones de Demet? ¿Se vio obligada a decir algo que no sentía para contentar a los medios y a los fans? ¿O fue una decisión sincera y meditada? Analicemos ahora la famosa declaración, ese momento que ha generado tanta controversia y discusión. ¿Qué fue lo que realmente dijo? ¿Cuáles fueron las palabras exactas? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuál fue el tono de su voz? ¿Hubo alguna expresión facial que pudiera darnos alguna pista? Y más importante aún, ¿en qué contexto lo dijo? ¿Estaba en una entrevista formal, en una alfombra roja, en un encuentro casual con la prensa? Si nos basamos en los titulares, en esas frases cortas y llamativas que buscan captar nuestra atención, podríamos pensar que fue una confesión de amor apasionada y sin reservas, una declaración digna de una telenovela. Pero, ¿es realmente así? Muchas veces, los medios tienden a simplificar las cosas, a buscar el titular más llamativo, a la noticia más explosiva, dejando de lado los matices y las sutilezas, esos detalles que pueden cambiar por completo el significado de una declaración. Y en el caso de una declaración, el tono, las palabras exactas y el contexto son fundamentales para entender su verdadero significado. ¿Fue una declaración directa, una afirmación rotunda, o una respuesta evasiva a una pregunta incisiva, una forma de salir del paso sin comprometerse demasiado? ¿Hubo ironía, sarcasmo o quizás incluso una pizca de resignación en sus palabras? ¿Estaba cansada de la presión mediática, de las preguntas constantes sobre su vida personal? Estas son preguntas que debemos hacernos antes de llegar a conclusiones precipitadas, antes de dejarnos llevar por la corriente de los rumores y especulaciones. Y es que en el mundo de la farándula, las palabras pueden tener muchas interpretaciones, y a menudo, lo que se dice no es exactamente lo que se quiere decir. Las palabras pueden ser como un traje, pueden ocultar la verdad, pueden ser una máscara que se pone para protegerse de las miradas indiscretas. Y aquí es donde entra en juego un elemento crucial en todo este entramado, la imagen pública. Los personajes públicos como Demet y Can son muy conscientes de la imagen que proyectan ante el mundo, esa percepción que los demás tienen de ellos. Y esa imagen es un activo muy valioso, una herramienta de trabajo, que cuidan y protegen con esmero. Cada declaración, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada publicación en Instagram, es una pieza más del rompecabezas de su imagen, una forma de construir su marca personal. Y en este contexto, la presión mediática puede convertirse en una fuerza que obliga a tomar decisiones que quizás no se tomarían en otras circunstancias. Pueden verse obligados a actuar de cierta manera, a decir ciertas cosas, para evitar que su imagen se vea dañada, para no perder el favor del público. Y cuando hablamos de relaciones personales, como en este caso, la situación se vuelve aún más compleja. Los sentimientos, las emociones y las relaciones humanas son cosas muy delicadas, muy íntimas, que no siempre encajan en los esquemas de la prensa, en ese mundo de titulares y especulaciones. Por eso es tan importante analizar la situación desde una perspectiva más amplia, considerando todos los factores que pueden estar influyendo en las acciones de Demet, no solo la presión mediática, sino también sus propias emociones, sus propias motivaciones, sus propios miedos. Ahora pasemos al tema de la relación entre Demet y Can, ese misterio que ha cautivado a tantos. ¿Existe realmente un romance entre ellos? ¿O es todo una invención de los medios y una fantasía de sus seguidores, un deseo colectivo que se ha proyectado sobre ellos? La verdad es que al igual que con muchas parejas de la farándula, la realidad es mucho más compleja que lo que se muestra en la prensa. Hemos visto sus interacciones en pantalla, esas escenas llenas de química, esos momentos mágicos que nos han hecho suspirar. Y claro, en el mundo del espectáculo, esa química puede interpretarse como algo más que una simple amistad o compañerismo profesional, como una señal de que hay algo más profundo entre ellos. Pero, ¿hasta qué punto esa química traspasa la pantalla? ¿Es una conexión real, una relación sincera que nace del corazón, o simplemente un buen trabajo de actuación,
una interpretación magistral de dos actores con gran talento? Es una pregunta difícil de responder y la respuesta probablemente solo la tengan ellos. Ellos son los que saben la verdad. De ellos son los que pueden decir qué hay realmente entre ellos, si hay amor, amistad o simplemente una buena relación profesional. Y es que al final, la vida personal de cada uno es su propia historia, un libro que cada uno escribe con sus propias palabras, y no siempre estamos obligados a compartirla con el mundo, a dejar que los demás lean sus páginas. Y en este punto es importante recordar que los personajes públicos también son personas, seres humanos de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias inquietudes y sus propias batallas personales. No son personajes de una telenovela, figuras de cartón que se mueven al antojo de los guionistas, sino seres humanos que merecen respeto y consideración, que tienen derecho a su privacidad, a su intimidad. Y la presión mediática a veces puede olvidar esta premisa básica, convirtiendo la vida de estas personas en un espectáculo continuo, en un reality show sin fin, donde cada detalle de su vida privada es analizado y juzgado públicamente. Y cuando la presión se vuelve insoportable, cuando el peso de la mirada pública es demasiado grande, pueden ocurrir dos cosas: o bien se cierra la persona en sí misma, protegiendo su intimidad a toda costa, levantando muros y barreras para evitar que los demás invadan su espacio personal, o bien, se cede ante la presión, tratando de dar a los medios lo que quieren oír, con el objetivo de que la presión disminuya, de que los rumores se calmen y de que la vida vuelva a la normalidad. Y creo que en el caso de Demet, hemos visto un poco de ambas estrategias. Hemos visto cómo ha mantenido su vida privada en un segundo plano, evitando hacer declaraciones directas sobre su vida sentimental, y también hemos visto cómo ha respondido a ciertas preguntas de forma quizás más abierta, probablemente tratando de apaciguar a la prensa y evitar que la situación se descontrole. Ahora hablemos de la influencia de los fans, de esa legión de seguidores que han estado pendientes de cada movimiento de Demet y Can. Los seguidores de Demet y Can han jugado un papel muy importante, casi protagónico, en toda esta historia. Han creado comunidades online en foros, en redes sociales, han analizado cada detalle de sus vidas, cada gesto, cada palabra, cada mirada, como si fueran detectives buscando pistas en un misterio sin resolver. Y han expresado sus opiniones y deseos a través de las redes sociales, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo, pero también con mensajes de crítica y reproche. Y sin duda esa presión de los fans, ese deseo colectivo de verlos juntos, también ha influido en la situación, creando una atmósfera de expectación que ha añadido más presión a la ya existente presión mediática. Los fans, al igual que los medios, pueden crear expectativas que no siempre se ajustan a la realidad, que son fruto de la imaginación y el deseo. Y cuando esas expectativas se cruzan con la presión mediática, la situación se puede volver aún más complicada, creando un verdadero círculo vicioso que puede llegar a ser muy difícil de gestionar. Los fans quieren ver una historia de amor real, un cuento de hadas que quizás solo exista en su imaginación, una relación perfecta que se parece más a un guión de telenovela que a la realidad. Y cuando esa historia no se cumple, cuando los protagonistas no cumplen con sus expectativas, puede haber decepción, frustración e incluso críticas, ataques que pueden dañar emocionalmente a los implicados. Y esa presión, tanto la de los medios como la de los fans, puede ser muy difícil de gestionar para un personaje público, que se ve atrapado entre el deseo de proteger su intimidad y la necesidad de complacer a su público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cedió superíndice 3 realmente Demet ante la presión periodística? ¿O fue simplemente una declaración estratégica para manejar la situación, una jugada maestra para evitar que la tormenta mediática se volviera aún más violenta? La verdad es que no tenemos todas las respuestas y quizás nunca las tengamos. La vida es un misterio y las relaciones humanas son aún más complejas. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva más amplia, considerando todos los factores que pueden haber influido en las acciones de Demet, no solo la presión mediática, sino también sus propios sentimientos, sus propias motivaciones y sus propias circunstancias personales. Y también podemos aprender una lección muy importante sobre el impacto de la presión mediática en la vida de los personajes públicos, en cómo los medios y los fans pueden construir narrativas que se alejan de la realidad, en cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la imagen de una persona. Y es que no siempre lo que vemos es lo que realmente es, no siempre la verdad se encuentra en los titulares de los periódicos o en los mensajes de las redes sociales. Los medios pueden crear narrativas propias, los fans pueden tener expectativas irreales y al final, la realidad
Dad de las cosas puede ser muy diferente a lo que se muestra en la prensa, mucho más sutil, mucho más compleja. Por eso es tan importante mantener una actitud crítica, analizar la información con sentido común y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Y en este punto creo que es muy importante destacar que al final del día, Demet y Can, como todos nosotros, merecen respeto y privacidad, merecen que se respete su espacio personal y sus decisiones. Su vida personal es suya y de nadie más, un territorio sagrado que no debe ser invadido por las miradas curiosas de los demás. Y la presión mediática a veces puede invadir ese espacio privado de forma muy invasiva, traspasando límites y dañando la intimidad de las personas. Y creo que todos deberíamos reflexionar sobre el papel que jugamos en la creación y difusión de estos rumores y especulaciones, en cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto en la vida de los demás, en su bienestar emocional y en su tranquilidad. Porque al final todos somos parte de esta sociedad, y todos debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Y por eso creo que es importante promover un debate constructivo y respetuoso, donde podamos expresar nuestras opiniones, pero sin caer en la crítica destructiva o el juicio fácil, sin dañar a las personas con nuestros comentarios. Y en el caso de Demet y Can, creo que lo más importante es respetar sus decisiones y su privacidad, y dejar que sus vidas sigan su propio curso, lejos del ojo del huracán mediático, sin que los demás interfieran en sus caminos. En resumen, en este análisis profundo hemos visto cómo la presión mediática puede influir en las acciones de los personajes públicos, cómo los medios pueden crear narrativas propias, cómo los fans pueden generar expectativas que no siempre se cumplen. También hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás, de no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas y de analizar la información con una actitud crítica y reflexiva. Y creo que al final, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos no siempre es como la vemos en la prensa, que hay muchas capas, muchos matices, y muchas cosas que no sabemos, que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Y por eso es tan importante mantener una actitud crítica, analítica y sobre todo, respetuosa. No olvidemos que detrás de cada personaje público hay una persona con sus propios sentimientos y sus propias luchas, que sufren, que ríen, que aman, como todos nosotros. Y creo que todos deberíamos ser conscientes de ello antes de emitir juicios o conclusiones precipitadas, antes de juzgar sin conocer la historia completa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, que espero les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, reflexivo. Ha sido un placer compartir mis reflexiones con ustedes sobre este tema que sin duda, ha generado tanta conversación y polémica. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Y ahora me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Demet realmente cedió ante la presión mediática? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que existe realmente un romance entre ellos? Los leo a todos con muchísima atención, me interesa mucho conocer sus puntos de vista y sus reflexiones sobre este tema. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí, me motiva a seguir creando contenido que espero que disfruten y que les haga reflexionar. Así que muchas gracias una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.